KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Estamos de regreso con más, ahora el análisis internacional. Ingeniero, situación económica, su balance de cómo termina este año 2021 para la economía mundial y cómo nos encontramos nosotros en Panamá, porque más adelante también vamos a hablar sobre la situación de la COVID-19 con los números y el balance que tenemos de las estadísticas a nivel mundial, donde hemos visto que los casos siguen elevándose una vez más en todos los países del mundo. Entonces, ese factor económico, ¿cómo culmina este 2021? Próximas elecciones muy cerca de los países de nuestros vecinos, Colombia, Costa Rica, Brasil. ¿Qué nos prepara entonces ese 2022? Buenos días, ingeniero. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Oye, José Luis, espero que la haya pasado bien en estas Navidades. Sí, gracias. Igual que espero que todos ustedes, en medio de la abundancia o de la escasez, podamos haber tenido la oportunidad de mirar hacia el frente, solidariamente, por los que menos tienen, por los que sufren, por los que están enfermos. La primera cosa que quiero decirle, enviarle mi solidaridad, mi aprecio y mi deseo de que se recupere a Sandra Sandoval, una gran amiga y además un gran talento. Pero Sandra, que te recupere y mantente ahí enhuacada. Me gustó el término. Sí. Y segundo, saludar a nuestro amigo Saúl Méndez, que cumplió años hace un par de días, un dirigente histórico del sindicato, uno de los más combativos, o el más combativo, Sandra. Felicidades, Saúl. Espero que le haya pasado bien en Navidad. Pero no puede comenzar este análisis internacional sin destacar que ayer domingo, a la edad de 90 años, el arzobispo Demos Tutu falleció. Desmond Tutu tenía cáncer de próstata. Quizás es uno de los más fervientes luchadores contra el apartheid, digamos una especie de apoyo espiritual militante de Mandela. Sin duda pierde Sudáfrica y el mundo a un hombre caracterizado, fíjese que quizás el arma más poderosa era su sonrisa, una sonrisa que siempre acompañaba de una frase lapidaria, pero un hombre que fue consecuente y yo podría decir hasta y bandera de sus propios ideales. No solo luchó contra la apartheid, sino fue parte integrante de la lucha por el derecho de la eliminación del racismo e incluso respaldó a Mandela cuando Mandela tomó la decisión de no él seguir con el racismo contra los blancos. Y también fue Nobel de la Paz. En 1984 ganó el Nobel de la Paz. Un rostro inolvidable, un hombre excepcional. Pero muchas cosas están pasando y yo quisiera, Fernando no está con nosotros durante toda la semana, para que sepa, y no tiene COVID. Está compartiendo con sus hijos. Para eso usted nos puede dar algunos números de cómo está el COVID mundial y algunos países afectados, porque es importante tener el COVID en la mente, porque él nos va a llevar hasta el 22. Sus efectos del 21 se los vamos a dar más adelante en materia económica y las perspectivas hacia el 22. Pero ¿cómo estamos? En casos global tenemos 280.314.442 casos. 280 millones. Sí. Activos hay 105.239.944 casos y fallecidos hay 5.416.252 fallecidos. Bien, recuerda estas cifras. 280 millones de casos positivos en el mundo detectados con las pruebas. Sí. Usted puede estar seguro que este número es 2 o 3 veces mayor. Entonces está seguro de eso. Muertos reportados a nivel global, 5.4 millones. Hay una nueva oleada en el mundo, en la cual Francia, con más de 104.000 ayer, casos positivos. Los Estados Unidos ha tenido un incremento en casos de 17%,
ha tenido un incremento. La mortalidad diaria de los Estados Unidos se ha llevado a casi 1.420. Alemania viene a la baja. Sudáfrica está reportando una caída. Estados Unidos sigue 50 de los 50 estados tienen Omicron y va rumbo a convertirse Omicron en la variante dominante. Ahora vamos a hablar con un experto que nos diga a nosotros cómo está ocurriendo esto en la República de Panamá. Pero quiero que tengan en claro que el mundo se enfrenta a una nueva ola y en Francia ha dado duro. Aunque se estima que es menos letal, la velocidad de reproducción es tan alta que tiende a ocupar muy rápidamente la capacidad hospitalaria y como consecuencia reduce la capacidad de atención y puede aumentar por falta de atención el número de muertos. Así que hay que prestarle atención. El virus está allí y ese virus y esa variante está aquí, en nuestro país, Omicron. No como lo dice el señor Maduro, en esa exquisitez propia de él, ¿no?, de hablar lo que no debe hablar, porque él no es un experto en esto. Y además, lo que dice, pues, no le preste atención a nuestros médicos, a nuestros científicos y a los científicos del mundo. Lo que sí sabemos es que el Omicron no solo está aquí, está en Panamá, señor Maduro. En todos lados. El Omicron está en su país, pero hay un virus más fuerte que el Omicron, la pobreza y el hambre, que abate a su país por sus políticas equivocadas y por el nivel ¿qué diría yo?, de desmadre que hay con su gobierno, en que ustedes viven bien, ustedes, los que dirigen ese país, y el resto de los venezolanos, nuestros amigos, viven mal. Y la falta de vivienda, porque veía en estos días un reportaje, ingeniero, de cómo habían personas habitando los cementerios, han convertido los cementerios en sus hogares. O sea, las tumbas, le ponen una carpa, una tolda y esas son sus casas. En la Venezuela de Maduro y su combo, solo viven los que están en ese combo. Bien, los demás tienen que fajarse diariamente. Así que el señor Maduro debe, cuando se refiere a Panamá, debe hablar con respeto, hombre. Bien, fíjese lo que vemos, algunas cosas que usted debe tener en la mente. El conflicto entre Rusia, Europa y Estados Unidos continúa. Ha habido enlaces de comunicación militar entre ambas naciones, Rusia y Estados Unidos. Rusia pretende dividir a Europa de Estados Unidos, cosa que no va a lograr. Sigue siendo, retiró tropas de la frontera ucraniana buscando ahora un acuerdo. Rusia no tiene la capacidad de llevar una guerra global, pero sí tiene la capacidad de agravar una guerra regional. Y puede llevar consecuencias más grandes, sí. Rusia no tiene capacidad económica de llevar esta guerra. Y lo sabe bien Putin. Y ahora intenta redefinir la historia de la Unión Soviética, poniéndose él como el héroe. Bien. Hay que tener mucho cuidado con lo que usted está escuchando con respecto a eso. Para eso lea mucho. Hay muchos rusos que han escrito sobre Rusia. Eso es una fase en desarrollo. También está la confrontación económica con China y los Estados Unidos y Europa. Y esa la vamos a dar seguimiento a lo largo de esta noticiero y ustedes estarán informados por nosotros. Pero yo quisiera hablarle hoy de algunas cosas que están pasando en nuestra región de política. José Luis, la próxima elección que nosotros debemos prestarle atención es lo que va a ocurrir en Costa Rica. Nuestro hermano país, frontera nuestra, grandes amigos. El pueblo y quien sea el gobierno de Costa Rica cuando termine el proceso electoral. Le cuento, en Costa Rica las elecciones son el 6 de febrero del próximo año. O sea, dentro de lo que queda de este año, que son 5 o 6 días. Un mes. 6 días más, son 32, más 31 días, son, póngale, 33 días. 43 días, perdón. 23. Estarán, y fíjense lo que hay en Costa Rica. Este proceso electoral se caracteriza por una fragmentación. Es la primera vez en la historia, desde por allá por los años 30 creo, que Costa Rica tiene tantos candidatos presidenciales, casi 20. 20 candidatos presidenciales. Hay unos que tienen punto 1, punto 3, punto 6 muy bajos. y solo 2 candidatos o 3 sobrepasan el margen de error. ¿Le recuerda esto lo que usted vio en Perú? En Perú. Y allí
le doy las últimas mediciones que tengo. El candidato que marcha al frente de todas las opciones, de casi todas, no digo decir todas, es el expresidente José María Figueres, un gran amigo, fue ya presidente, el hijo de don Pepe Figueres, un hombre con experiencia, un hombre conocido de todos los candidatos. Cuando usted hace las encuestas, la figura política que mayor reconoce el electorado costarricense es Figueres. Claro, y por eso el que más rechazo genera. Pero él solo marca 20% en las encuestas. Se necesita 40% para que no haya segunda vuelta. Y estas elecciones serán, y pareciera indicar que Costa Rica está más cerca de la segunda elección que de la primera. En segundo lugar, marcha la candidata de la social cristiana, el Partido de Unidad Social Cristiana, Linet Saboríe, acento en la I, Saboríe. Ella es la candidata que va de segundo lugar. Si nadie llega al 40%, tendremos segunda vuelta en abril. Una cosa curiosa que me llama la atención es que el candidato Alvarado, el presidente no, el candidato Alvarado, el evangélico, solo marca 5% en las encuestas, casi por debajo casi ahí en el margen de error. En la campaña anterior, hace 4 años, estaba más o menos parecido, subió un poquito y al final él ganó la primera vuelta. Y con Carlos Alvarado fue a las presidenciales en segunda vuelta y perdió. Acuérdate que este es, digamos, la religión en la política. Pero hoy está muy bajo. No sabemos qué va a pasar. Con tanto, es probable que ocurra una segunda vuelta. Pero hay una cosa preocupante. La Constitución costarricense establece con claridad que si ningún candidato presidencial llega al 40%, el que llega de primero y segundo va taxativamente a una segunda vuelta. Pero en Costa Rica también van a elecciones 57 diputados. ¿Qué pasa si en ningún cantón se llega a la suma básica para escogerla a los diputados? Eso no está claro en la Constitución. Lo que sí está claro es en el mandato presidencial. Entonces, con tanta partidocracia, tantos partidos nuevos, partidos y partiditos, cada cual ha hecho su partido. Es una idea de la fragmentación de la sociedad de la cual Costa Rica no es ajena. Y quien quiera que gane las elecciones, y la probabilidad de que gane las elecciones está en manos del Partido de Liberación Nacional, bajo el liderazgo ahora presidencial del candidato de José María Figueres. Cualquiera que gane tendrá que reconstruir ese tejido social de Costa Rica, afectados por la falta de inclusión, afectados por el desempleo, afectados por la migración nicaragüense en la frontera y afectados duramente por el COVID. Poca gente habla de lo que ha pasado en Costa Rica con el COVID, pero el COVID golpeó duramente a Costa Rica. Para los que conocen esto, el sistema hospitalario de Costa Rica, y nosotros le leíamos aquí lo que estaba ocurriendo durante todo este 21, le pegó duro a Costa Rica. Ellos decidieron mantener el comercio abierto, el turismo abierto, pero eso tuvo un costo político. Y el costo político es que el partido del presidente no aparece por ningún lado. Y renacen dos fuerzas nuevas, las fuerzas tradicionales costarricenses, que no pasó ni en Chile, ni pasó en Perú. Aquí, las fuerzas que indican el Partido de Liberación Nacional, que es un partido histórico de Figueres, y el Partido Social Cristiano, que ha gobernado muchas veces en Costa Rica, son las fuerzas que pareciera ser las que se disputan esto. Pero esto es variable. Ahora que pase la Navidad y el Año Nuevo, la campaña tendrá su tendencia, pero es muy complicado en un país con tantos candidatos. Póngase a pensar qué tipo de debate puede haber. Con 20, más de 20. En 20 le da 2 minutos a cada uno y ya se fue el programa. Entonces, esta fragmentación, preste la atención, porque una parte de Costa Rica se parece mucho a Panamá, aunque somos bien diferentes. Pero Costa Rica es un país en el que tenemos que prestarle atención y cuyas elecciones son
en el segundo mes del próximo año. Y esta es la situación hoy en Costa Rica. Creo que habrá segunda vuelta en Costa Rica, habrá no veo nadie ganando de los 57, usted tiene que sacar 29 diputados para tener mayoría parlamentaria. Y uno de los problemas que tiene Costa Rica es que esta fragmentación produce un parlamento sin control. Y un momento en la que cuenta mucho la unidad para salir adelante y que la presencia del Omicron en nuestra región está. Sí. Hay que prestarle atención. O sea, que de manera que tenemos elecciones allí y después nos moveremos hacia Colombia, que arranca, ya el proceso electoral arrancó, en donde también el gobierno del señor Duque y su candidato Zuluaga se han quedado rezagados con 4, 5, 6% en todas las encuestas que yo dispongo, marcando en primer lugar, depende de la encuesta que usted mire, a Hernández, el alcalde de Bucaramanga, en primer lugar. En segundo lugar, porque en primer lugar siempre, en todas las encuestas, marca primero Petro. Y en otras encuestas, otros candidatos de la izquierda más radical van de segundo. Entonces Costa Rica se mueve nuevamente, Colombia. Se mueve fuera del centro político. Costa Rica está más en el centro político, pero atomizado. Colombia está perdiendo el centro político, que es la estabilidad. Y el expresidente Uribe, dominador sin duda alguna de todo el proceso político de todo el siglo XXI, se constituye en principal obstáculo de su partido. Y entonces, ¿cuándo oficialmente arranca en Colombia el proceso electoral? Arranca en enero 31. Y las elecciones son en mayo, fin de mayo, el último domingo de mayo. Eso harán las elecciones en ese hermano país, pero en marzo estará definido el panorama político electoral presidencial. Pero el camino que va no va a variar. Usted le va a ver los números que le voy a dar sobre el desarrollo económico de nuestra región y usted dará cuenta que Colombia está entre los países que está sufriendo. Particularmente en Colombia, el desempleo juvenil, el incremento de la pobreza, la movilización, el estado de ánimo de las masas de ese país, del pueblo, es un estado de ánimo negativo. Y es muy difícil que en esas circunstancias el gobierno pueda repetir. Lo que podría hacerse es que hay una recomposición de las fuerzas del centro derecha de Colombia. Allí también los partidos tradicionales han desaparecido y nuevas fuerzas políticas van a insurgir en ese país, cuyas elecciones, repito, su proceso electoral arrancará el 31 de mayo, pero ya está. En Colombia no se habla más nada que de política, adelantado. Pero ellos tienen elecciones en mayo. Nosotros en Panamá, aunque queremos adelantar las elecciones y cada cual quiere decir lo que le da la gana, las elecciones son en el 24. Así que hay que saber. El otro país que entra en elecciones el próximo año, con pronósticos, si este es el escenario, con pronósticos muy claros. Hay 3 candidatos en Brasil. Y en Brasil las elecciones están programadas para el 30 de octubre. No se me puede olvidar porque es el día de mi cumpleaños. Hay 3 candidatos. Luis Ignacio da Silva, que fue presidente por 2 periodos. El presidente actual. Y el Jair Bolsonaro y el juez Moro. Hoy, si hubiese elecciones, en primera vuelta ganaría Lula. Pocas cosas van a pasar de la dinámica política, salvo que hubiese cosas extraordinarias. La dinámica política está marcando el fin de la era Bolsonaro. ¿Puede variar? Claro que puede variar. Pero el desarrollo de la pandemia, el desarrollo de la economía y el incremento de la pobreza. El gobierno de Lula, 30 millones de personas habían salido de la pobreza. Bueno, ahora se han comparado esos 30 millones más otros millones más. La marginalidad,
la confrontación, el manejo que ha dado Bolsonaro de la pandemia, su carácter inhumano, la corrupción rampante, el descubrimiento de toda la manipulación que el Sergio Moro hizo contra Lula da Silva para impedir que él ganara las elecciones y para impedirlo tuvo que ponerlo preso. Entonces, ese lawfare en Brasil no solamente le hizo daño económicamente a Brasil, cuando vino la pandemia lo agarró en una debilidad estructural. Y ahí tendremos elecciones. Y les quiero hablar de otro país importante, porque Brasil y Colombia son, digamos, las presas de la corona de oro de Sudamérica, y Costa Rica es la democracia en Centroamérica. Entendido Centroamérica, de Costa Rica para arriba hasta Guatemala. Nosotros somos de América Central geográficamente, pero políticamente estamos más ligados a Sudamérica. Es la gran diferencia entre nosotros y tenemos particularidades. Pero un país que enfrenta una situación complicada en nuestra región para el año 2021 y 22 es México, con la posibilidad de que México entre en recesión en los próximos meses. Los pronósticos económicos, y voy a darle, miren nuestros pronósticos que compartimos con ustedes, basados en varias fuentes de información, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Goldman Sachs tiene quizás las proyecciones más duras contra América Latina. Goldman Sachs prevé que México entrará en recesión y Brasil. La CEPAL prevé un crecimiento de la región de 2,59% en general para el año 22. Pero fíjense, le voy a dar algunas cifras para que usted tenga en la mano. ¿Cómo vamos a terminar el 21? Bien, me quito los lentes. Argentina podría terminar con 5,9 y una inflación de 50%. Bolivia podría terminar con 7,5% de crecimiento en el 21. Pero Argentina caería en el 21, de acuerdo a nuestros pronósticos, en 2,6%, igual que Bolivia. Brasil, que podría terminar con 4,5 a 5,2%, estaría en 2,2%. Goldman Sachs lo pone en negativo. Chile, que termina con Piñera en 9,2%, estaría en 3,2% en el 21, en el 22. Ecuador está en 3% y termina en 2,5% en el 22. Perú termina el año probablemente con entre 8 y 10,6%, estaría en 4,4%. Todos los problemas que usted está viendo en Perú para el 2022. Venezuela, menos 4 y menos algo en el año 22. Es impredecible. En Venezuela la economía casi no existe. La dolarización ha dominado en Venezuela, pero el dólar solo lo tienen los que tienen plata y los de gobierno. Entonces ahora la tortura es mayor. El pueblo ve los supermercados llenos, pero su salario mínimo no alcanza. De $2-3 por mes no le alcanza. En América Central, miren las cifras. El Salvador de Bukele terminará con 7,5% probablemente este año y en el año siguiente, 22, 4,6%. Sigue siendo igual de pobre. La República de Panamá, los estimados que tenemos nosotros, los de nuestros están en 10,5%, los del CEPAL están en 12,5% y las demás agencias lo ubican sobre 10%. Es uno de los crecimientos más porque la caída de nosotros fue grande, pero la recuperación ha sido en V, muy rápida. Todavía muy lejos de 6%. Pero en el año 2000 nuestra proyección es de 6,5%, la de CEPAL es de 8,2%. Panamá tiene el salvo Guyana, que tiene petróleo, y comienza a arrancar el 21. Acuérdate que Guyana tenía previsto un crecimiento de 80% en el 2021. Bueno, solo llegó al 16% y se estima que en el 22 podría duplicarlo. En términos generales, el Caribe tendría, salvo Cuba, un mejor desempeño que la región centroamericana, pero en general
la República de Panamá, tanto para finalizar el año, porque estos son estimados, como para el próximo año, las proyecciones nuestras están indicando, y las del mundo están indicando, que habrá primero, ya hemos tenido en el año 21 un repunte en V, sí, un repunte pero no es suficiente porque tenemos el repunte en áreas donde todavía el problema de nosotros sigue siendo el desempleo, la pobreza también sigue siendo, la seguridad ciudadana, y América Latina en general. Nuestros países han sido duramente golpeados por una depreciación de la moneda, por la inflación golpeante y por una oleada de inestabilidad política que se explica solamente por la desnudez que el virus puso de un sistema económico que hizo muy rico a los ricos y muy pobre a los pobres. A la vuelta, vamos a hablarles sobre el COVID Panamá, vamos a darle una presentación de las gráficas, quizás la última presentación de las gráficas, no, la última que vamos a hacer durante este año, que no se ven bien. Vamos a hablarles sobre un titular que aparece hoy en el Panamá América, José Luis. Investigación del Ministerio Público muestra falsedad de lo que publicó el diario digital Foco. De eso vamos a hablar de seguro, y vamos a hablar sobre las cosas que Panamá enfrenta. Recuerde que hay algunas cosas de temas importantes. Está la nueva Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia, el discurso del presidente que será el 2 de enero. Tenemos una serie importante de noticias que compartir con usted.